mi presentación y yo voy a hacer uno de eso. Ahorita hablamos un rato de ese tema. Dos, pues, expect to go slowly. No esperes ir rápido. Caramba, pues no me hubiera imaginado que uno pudiera avanzar muy rápidamente, ¿no? 2 semanas, en 2 semanas ya eres un filósofo. No, obviamente vas a ir despacio. Lee cuando estés muy alerta. Increíblemente estos tips están buenos en el sentido de que por lo menos resalta algunos de los temas centrales que hay que tener en cuenta en una introducción a la filosofía. En realidad, hay algo interesante que señalaba aquí Kant en alguna ocasión. Ya ahorita entramos en materia más propiamente hablando. Esto era, me pareció tan simpático que lo quería compartir. Uno no enseña filosofía, uno enseña a filosofar. Lo que vamos a hacer aquí, o lo que vamos a intentar hacer acá, es eso. Vamos a intentar filosofar. Bueno, entonces no dejemos por fuera los 3 últimos consejos. Escoge lo que más te interese. Okay, no sé si esa funcione. Consíguete un buen diccionario filosófico. Yo no creo que eso sea indispensable. Para leer filosofía, sí. Para hacer filosofía, no sé. Y 6, familiarízate con la historia del pensamiento occidental. Ahí van unos añitos. Familiarízate con la historia del pensamiento occidental. ¿Cuánto te vas a demorar familiarizándote con la historia del pensamiento universal? Pero eso señala un problema real en la enseñanza de cualquier, o en el aprendizaje de cualquier disciplina que tiene una larga historia, como yo me quiero familiarizar con la literatura de Occidente o con la literatura hindú. Te vas a tirar unos años ahí. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces eso? Entonces, estos consejos así parezcan instrucciones para hacer una receta, resulta que, y a pesar de que, pues siguiéndolos, ciegamente yo no sé si tú aprendas a filosofar, a pesar de eso, digo, sí señalan por lo menos 3 de ellos, temas que son centrales en la enseñanza y en el aprendizaje de esta práctica humana que es el filosofar. Yo, ¿qué les puedo señalar? Les puedo señalar que comencemos con una actitud de tranquilidad, como de estar, cuando yo estudié filosofía, había un maestro que nos decía, comencemos con una actitud de estar abiertos. Entonces, más que una actitud de ignorancia como tal, una actitud de estar abierto. ¿Qué significa una actitud de estar abierto? Una actitud de estar abierto para mí significa, olvidemos un poquito lo que pensamos que sabíamos de filosofía. No sé quién que meditó filosofía en el colegio y fue terrible y era un curita bravísimo y si no nos aprendíamos los silogismos de memoria, ese señor se ponía histérico. No, tratemos de borrar eso. Tratemos de borrar eso. Hay un filósofo muy famoso que se llama Edmund Husserl. Husserl decía que él se sintió principiante en filosofía toda su vida y fue uno de los grandes exponentes de la tradición filosófica. Yo tengo tantas cosas aquí que decir que no sé realmente por dónde comenzar, pero entonces vamos acomodando. Yo debo confesar, yo también me siento un principiante en esto. Y de hecho, desconfío del que me diga, yo soy un experto en esto. No, no, es muy difícil uno creerse un experto realmente en esto. Con el paso del tiempo uno va entendiendo algunas cosas, pero cada pregunta que uno contesta aquí en el terreno de la filosofía parece que abre a 10 preguntas más. Eso no es siempre una virtud en una disciplina. Eso en una disciplina determinada lo deja uno a veces exhausto, a veces es frustrante, pero veremos que es hasta cierto punto inevitable. Yo les quiero presentar algunas ideas y vamos haciendo como estamos haciendo ahora. Compartimos la pantalla, pero abrimos a a diálogos porque no quiero echarme toda la carreta a diálogo, exposición mía.
para que tengan presente, si quieren tomarle un pantallazo a esto, el programa es básicamente el que ustedes tienen en el volante, y está dividido por sesiones, pero no vamos a estar muy preocupados que, ay, en la sesión 1 no alcanzamos a terminar. En la filosofía, y esto no es un juego de palabras, de verdad tiene significación para mí. Gana el que llega de últimas. En filosofía gana el que llega de últimas, decía Wittgenstein, famoso filósofo del siglo XX, Wittgenstein. En filosofía no gana el que llega de primeras, gana el que llega de últimas. Hegel decía algo similar, la filosofía es el ave Minerva que levanta su vuelo al atardecer, al final de la jornada. Y voy a tratar de que tenga su significación. Hoy vamos a dar algunas ideas básicas. Vamos a hablar de la filosofía como plomería conceptual. Es una metáfora muy, muy bonita. En la segunda sesión tenemos un invitado que estoy feliz de que nos acompañe, que es Mario Jursic. Mario no es filósofo, pero lo he invitado porque nos va a dar un poquito de variedad en la conversación. ¿Cuál es esa variedad? Nos va a hablar de estas ideas de la autoayuda. Y yo creo que es importante en un curso de filosofía tener presente cuáles son los conceptos dominantes que hacen difícil pensar. No nos ayudan a pensar, hacen difícil pensar. La sesión 3 es un ejercicio concreto de lectura. Todavía no sé exactamente qué texto vamos a leer. Y la sesión 4, aquí se me olvidó poner la anotación. Vamos a leer un par de cositas y hablar de un par de ideas de Byung-Chul Han y Zizek. Algunos ya tomaron conmigo el curso de Byung-Chul Han y Zizek, pero vamos a leer un texto distinto. Entonces creo que no estamos lloviendo sobre mojado. Yo quisiera también decirles esto, no tengan muchas expectativas con la filosofía. La filosofía es un instrumento, diría yo, muy poderoso, pero cuando uno deja de esperar que ella logre resolver una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, llega un momento en el que, como con muchas otras disciplinas, que lo practicas durante mucho tiempo, el ejercicio filosófico, y llega a suceder que incluso se te borra el aburrimiento de tu existencia, decía Pascal. El ejercicio de la filosofía ha hecho en mí, decía Pascal, que yo nunca me aburra. Pero bueno, vamos a comenzar con esta idea de una filósofa que yo admiro profundamente. Yo diría que este libro que les he puesto acá, se lo recomiendo mucho. Yo no lo puse en las lecturas porque la gente se espanta. Yo no tengo tiempo de leer tanto. Entiendo perfectamente. Pero eso no hace que yo no les recomiende algunas lecturas. Esta me parece a mí una excelente introducción a la filosofía. Ella ya murió, era una señora, ustedes la ven, fotos de Mary Midgley, si quieren después búsquenla, es la personaje más inusual que ustedes se imaginan de filosofía. Es una señora, una ancianita, que usaba sombreros con flores, muy simpática. Pero qué lucidez la de esa mujer, realmente impresionante. Y el primer ensayo de este libro, que yo alguna vez hice una traducción de ese ensayo, se llama Plomería Filosófica. Esta idea, arranquemos con esta idea y tomémosla muy despacio. La plomería y la filosofía son actividades que surgen debido a que culturas desarrolladas como las nuestras tienen bajo su superficie un sistema bastante complejo que usualmente pasa inadvertido, pero que en algunas ocasiones no funciona como es debido. Añadamos de una vez esta idea, lo vamos a llamar un sistema de conceptos. Bien. Naturalmente, cuando llego sistema de conceptos, no es un sistema de ideas.
Bueno, sí es un sistema de ideas, pero no lo denominamos inicialmente un sistema de ideas, ni es un sistema de creencias, aunque vamos a ver que los conceptos y las creencias son dos conjuntos que se relacionan profundamente. Voy a ir definiendo lo que es concepto. Yo les doy una idea ahora, pero lo vamos a ir especificando más y más y más. Esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque no sepa qué es un concepto. Lo estoy haciendo porque es un método filosófico que a mí me parece muy importante. Cada vez que te acercas a esto, a estas consideraciones, vas enriqueciendo lo que entiendes por concepto. A mí no me gusta arrancar con una definición, la definición del diccionario. Vamos a ver, en el diccionario, ¿qué es concepto? Mucha gente arranca así. Yo desconfío inmediatamente de un ensayo, una aproximación, que me fui al diccionario de la Academia de la Lengua, según el diccionario, concepto es tal. La filosofía le interesa lo que son estas cosas, pero no necesariamente la definición del diccionario, sino algo que podríamos llamar la definición en uso. Es decir, cómo existe realmente ese haber que estamos llamando concepto. Yo voy a dar una definición muy mala, o bueno, no sé si mala, pero muy vaga, imprecisa inicialmente. Un concepto es algo, pongámoslo en términos de Platón, y ya cuando ustedes entiendan más van a ver, ok, no es tan loco lo de Platón. Un concepto es una creencia o una idea que, por así decirlo, puede existir por fuera de la cabeza de las personas. Dice, malditos filósofos metafísicos, creen que hay ideas por ahí flotando. En realidad, sí. Y les voy a mostrar que no es tan loco como yo me estoy aquí tal vez proyectando e imaginando. ¿De dónde viene la moda? ¿Qué está de moda? Cuéntenme, charlemos un ratico. Cuéntenme qué está de moda en la ropa, por ejemplo, en el vestir, qué está de moda. O si estamos acá es porque no sabemos todos. Alguien tiene que saber. En un curso de filosofía estamos hablando de la moda. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda? Sobre todo las señoras que tienden a vestir mejor que nosotros. ¿Qué está de Yo iba a moda? decir los tapabocas, Roberto. Eso es un prejuicio, Roberto. Los tapabocas. Bueno, sí, puede ser, no sé, estoy equivocado. ¿Viste mejor los hombres? ¿O los hombres también saben de moda? Bueno, sí. Ok. ¿Qué? Entonces le pregunto al grupo, ¿qué está de moda? El glamping. ¿El qué? ¿Glamping? ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo El ni idea. glamping dice de hacer campamento en el área rural, pero sofisticado, como Ok. glamuroso. Entonces está viendo que la gente se está yendo de la ciudad para acampar, pero tiene todas las comodidades necesarias y eso Ok. se llama glamping. Excelente. ¿Quién se inventó eso? Esa es una tendencia que existe desde el 2009 en otros lados, pero la pandemia la aceleró. Ok. ¿Quién se la inventó? Yo sé que parecen preguntas absurdas, perdón. Ténganme conmiseración y paciencia un rato. No es claro quién se inventó eso, ¿cierto? No, fue apareciendo, ¿no? No sé. Y No, alguien se fue como viralizando hasta que se volvió sí, tendencia. exacto. Perdón la pregunta tan estúpida, pero ¿dónde existe la tendencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está en general? Sí, sí. La Ahora, tendencia, no la actividad concreta de hacer glamping. ¿dónde está la tendencia? No la actividad. Sí, no, el glamping está en unos potreros, en unos lugares. La- Pero la tendencia, ¿dónde está? o dónde Hablando se como grupo evidencia. social, En el ¿En grupo el social, lenguaje? en el en el colectivo. lenguaje. Ok.
Por ahora quiero señalar esto. Fíjense que es difícil decir dónde está. En cierta medida, sí, claro, está en el grupo social, en la sociedad. Pero no en toda. O sea, es una moda Pero no en toda. de cierto grupo Muy bien. social. Sí. En cierta medida, decía Jan, está en el lenguaje. Y tal vez pueda uno es constatarla a través del lenguaje. Y que, Olga Inés iba a decir algo, yo no la alcanzamos a ver. Sí, en el colectivo, como en un inconsciente colectivo. Ok, muy bien, como en un inconsciente colectivo. Muy bien. En ese mismo lugar, o no lugar, están los conceptos. En términos, aquí estoy hablando como en términos en que los entendió, podríamos, es como una versión de Platón. La filosofía se encarga del examen de conceptos que rigen nuestra vida y de acuerdo a los cuales vivimos, pero que no son creencias particulares. Yo no sé cómo explicar esto más allá de este punto. En el ejercicio que hagamos hoy en las siguientes sesiones, eso, y a través de los ejemplos que demos, eso irá saliendo a la luz. Esos conceptos de fondo, hablemos un ratico de ese sistema conceptual. Esto me encanta, me siento totalmente en mi salsa porque 3 años de hacer esto y no habíamos hecho un curso de introducción a la filosofía. Esos conceptos son, bueno, tienen muchísimas cosas que podemos fijarnos. Para alguna gente ni siquiera existe ese sistema de conceptos, eso no lo han pensado, viven como una pura inmediatez. Eso son pendejadas de los filósofos. Pero créanme, nuestra vida está regida por muchos conceptos, muchas de estas creencias parecidas a la moda, de las cuales nosotros ni siquiera estamos muy conscientes. Yo me voy a referir a esos conceptos también. Esos conceptos tienen y llevan implícitas unas lógicas que se empiezan a manifestar en la vida y en la conducta de las personas. Yo no quiero que pensemos en esos conceptos como una cosa, como flotando etéreamente por ahí. Claro, en última se traducen en las actitudes de las personas. Vamos a hablar entonces de nuestro sistema de conceptos. Ese sistema de conceptos es increíblemente complejo. No lo vemos operando la mayor parte del tiempo. Funcionamos con conceptos y lógicas que están un poquito enterradas. Son como la plomería del edificio. Van dentro de las paredes, no estamos pensando en ellas todo el tiempo. Simplemente cuando abrimos un grifo, queremos que salga agua y que ese sistema de conceptos, por así decirlo, funcione. Y solo nos detenemos a pensar en esos conceptos cuando algo está fallando. Igual que en la plomería. El símil que hace Midgley con la plomería es muy acertado también en ese sentido. Solo nos detenemos a pensar en esos conceptos cuando ellos empiezan a hacer agua, cuando empiezan las humedades, cuando empiezan las goteras. Ay, jue madre, ese tubo por dónde va, venga a ver, aquí necesitamos llamar a alguien que sepa de esto, no sé qué vaina. Bien. Déjenme darles, todavía no vamos a ir con los ejemplos, pero para que podamos ir especificando y volviéndolo cada vez más concreto. Déjenme darle uno de esos conceptos que está haciendo mucha agua hoy en día. Concepto de democracia, por ejemplo. Si yo me voy a un capítulo de la filosofía que se llama filosofía política, uno de los grandes temas de la filosofía política hoy tiene que ser el concepto de democracia. Ese concepto de democracia para nosotros está relacionado y vinculado con miles, yo no sé cuántos
otros conceptos. Les doy un ejemplo. Democracia está relacionado con la idea de contrato social. Examinemos un momentico la idea de contrato social. Solo lo estoy poniendo a manera de un breve ejemplo. No me quiero detener aquí porque hay otros que sí quiero entrar a examinar con más cuidado. Contrato social. ¿Cuándo llegó eso al pensamiento de las personas? La idea de contrato social. Eso es algo que normalmente no nos preguntamos. ¿De dónde surgió la idea de contrato social? Eso es algo que normalmente no tenemos la pista de dónde surgió la idea de contrato social. ¿Por qué se introdujo en el sistema de pensamiento la idea de contrato social? No tenemos muy claro. ¿Por qué cogió tanta fuerza la idea de un contrato social? No lo tenemos muy claro, a menos de que lo investiguemos. Y sobre todo, la idea de si este contrato social es real o es una metáfora que introdujimos en determinado momento en la historia del pensamiento. Resulta que la idea de contrato social, si echamos para atrás, la miramos en el siglo XVI, en el momento en que surge, en el siglo XVII, se introdujo como una metáfora para explicar cuál era la naturaleza de nuestro vínculo con el ser social. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Increíblemente. Al punto que hoy en día ya no nos acordamos que esa es una metáfora. Pensamos que es absolutamente real la idea de contrato social. La idea de libertad, otra relacionada con democracia. La idea, yo podía seguir señalando conceptos y conceptos y conceptos que se relacionan. ¿Cuál es la labor de la filosofía? Examinar esos conceptos. Mirar cómo funcionan esos conceptos. Sacar a la luz la lógica bajo la cual se desenvuelven y se dan en la vida nuestra y en la vida social esos conceptos. Hay un autor, un filósofo que a mí me gusta mucho, muy desconocido, que se llama Otto Neurath, hace 100 años, dijo, esos conceptos, el problema con este sistema de conceptos es el siguiente. Este sistema de conceptos se asemeja a un barco, es una metáfora hermosísima. Se asemeja a un barco sobre el cual vamos montados. Pero es un barco que yo nunca puedo llevar a un puerto seco. Yo nunca puedo decir, ¡ay! El barco se dañó, espere. Vamos al puerto y vamos a dejar de navegar en este barco mientras lo reparan. Ese sistema de conceptos estamos montados siempre. Ese barco está hecho por nuestros antepasados, pero no es que ellos se sentaron en algún momento e hicieron el barco de una sola vez. Si seguimos con la metáfora de Otto Neurath, una generación de personas puso la quilla, otra generación de personas puso la popa, otra generación de personas hizo el timón, otra generación de personas puso cosas que no sabemos por qué están en el barco, otra generación de personas se encargaron de mantenerlo a flote y así sucesivamente. Ese barco, ese sistema de conceptos, nosotros nacemos y de alguna manera se nos presenta. Y lo más común es que nosotros no nos cuestionemos ese sistema de conceptos. ¿Bien? Así son las cosas, así hay que pensarlas y así hay que verlas. La labor de los filósofos es cuestionar y examinar ese sistema de conceptos. Ese sistema de conceptos, vamos con una idea que ya les había mencionado, pero que quiero ampliar un poquito. Ese sistema de conceptos no fue diseñado, no lo hizo una sola generación. Surgió como surgen los organismos vivos, de alguna manera, si nosotros creemos en la evolución. Distintas partes se fueron agregando. Algunas de esas partes permanecen en el organismo viviente, pero ya no tienen función y no sabemos para qué son. En ese barco, si nos vamos con la metáfora de Neurath, unas palancas las mueves y no pasa nada. Otras palancas las accionas y hay una determinada acción que algunas veces es esta y algunas otras veces es aquella otra. En ese barco hay cosas que no sabemos cómo funcionan.
De ese sistema de conceptos hay cosas que no tenemos ni idea cómo funcionan. Debe haber un mínimo en el cual ese barco nos puede llevar por distintos lados y podemos evitar que él se choque y se encalle. Pero de hecho esto ha pasado en la historia de la humanidad. Abramos un ratico de diálogo. Yo no sé si me están siguiendo aquí la idea de este barco y este complejo sistema de conceptos y algunos que se asemejan mucho incluso a mitos por los cuales vivimos. Los filósofos vivimos encantados de alguna manera y aterrados con ese sistema de conceptos en el cual vamos navegando. Yo no quiero dar aquí la impresión de una imagen romántica de la filosofía porque yo no tengo esa imagen romántica, sino que en efecto hay conceptos que controlan nuestras vidas. Uno de ellos, déjenme darles uno muy básico, muy básico, prácticamente sin el cual ya no podemos pensar la realidad en la que vivimos. Somos una mente enterrada en un cuerpo. Ese concepto no siempre estuvo con la humanidad. Y uno le puede poner un nombre y una época a eso, y uno puede alegar, no fue él, o sí fue él. Descartes. De pronto fue Descartes no quien se lo inventó, pero quien se encargó de formularlo muy explícitamente. Esa idea sigue con nosotros de muchísimas maneras. Naturalmente ha variado y ha cambiado. El hecho de que hoy tengamos personas que pueden decir, yo soy una mujer encerrada, atrapada en el cuerpo de un hombre, en últimas, tiene como imagen de fondo ese concepto cartesiano. El hecho de que haya personas que digan, yo me siento totalmente incómoda con mi cuerpo, tiene como imagen de fondo la idea cartesiana de ser un fantasma atrapado en una máquina. La denominación que le da un filósofo inglés que me encanta se llama Gilbert Ryle. Dijo, este es el mito del fantasma en la máquina. Y llevamos viviendo con él 500 años, el mito del fantasma en la máquina. Y sabe que está mal, esa imagen está mal. ¿Cómo y por qué está mal? Es bien complejo de explicar. Podríamos hacer un hermoso seminario de filosofía explicando por qué esa imagen está terriblemente mal y por qué está causando más problemas de pronto de los que está resolviendo. Descartes la introduce en un determinado momento en el cual existe la ciencia natural por un lado, la mecánica, pero por otro lado están las creencias religiosas. Y Descartes no quiere que queden estas dos cosas separadas totalmente, ni incompatibles. Y dice, los seres humanos son una mezcla de algo divino y algo material, de algo que no tiene extensión y es pensante, con otra cosa que tiene extensión y que puede ser descrita por las leyes de la mecánica. Ahí tienen ustedes un pedacito del barco. Les pregunto, ¿se les ocurre qué otros pedazos del barco? Déjenme darles otro ejemplo. Nuestro sistema conceptual en materia religiosa, por ejemplo, es mucho más antiguo que ese. Tiene más de 2000 años. Viene del Medio Oriente. Gran parte de la ética religiosa que tenemos es una ética creada por pastores y comunidades casi viviendo en el Neolítico que tiene más de 2000 años. Pero ahí están esas ideas de la ética religiosa. Esa es otra parte del barco. Si yo les pregunto, ¿qué otra parte del barco, de ese sistema de conceptos, se les ocurre que podamos mencionar? En este seminario yo les voy a estar haciendo preguntas todo el tiempo, porque también es otra parte del método filosófico. ¿De qué manera un curso de filosofía, alguien sentado y declamando todo el tiempo? Díganme otras partes del barco, de ese sistema de conceptos. Las leyes morales podrían ser, Roberto. ¿Cómo cuáles? El cómo debe ser un comportamiento aceptable para la sociedad en la que Muy hoy bien. nos desenvolvemos. Excelente. Excelente, Sandra. ¿De dónde vienen esas? Hagan, si nos equivocamos no pasa nada, filosofar no es fácil, pero van a ir aprendiendo. ¿De dónde crees que vienen?
las leyes morales que usamos hoy. Perdón, pues pienso que es el recorrido de la humanidad frente a experiencias buenas y malas que han De nutrido. acuerdo, sí. Muy de acuerdo. Pongámosle atrevidamente. Y yo sé que uno puede criticar esto y decir, ah, eso no es así. Nuestra moral viene, que si le pusiéramos una época, ¿de qué época viene? Pues nuestra moral hoy posiblemente del cristianismo, ¿no? De golpe En gran medida. en nuestra parte occidental, posiblemente en Oriente del Lao o las corrientes taoístas, posiblemente también, o Muy los bien. budistas, en fin. Pensemos en esa moral que no es religiosa. ¿Qué dice Alejandra? Ay, qué bueno. Aló. ¿Micrófono? ¿Ya? ¿Hola? Sí, sí, sí. De eso, pues, iba a decir otras, pero bueno, de Di- la di- moral tranquila, iba a tranquila. decir que, no, pero la moral, pues, me parece mucho viene de la Edad Media, de los nobles y los siervos y, Muy bien. y de eso, Yo diría, pero ¿sabe qué es muy de pronto- medieval en nuestra forma de vida? El amor romántico. El amor romántico, muchísimo. gran parte del barco está constituido por ideas de cómo nos enamoramos venidas de la Edad Media. Yo quiero señalar algo aquí antes de que se me vaya, y es esto, ya te doy la palabra de nuevo. Los seres humanos somos muy curiosos en esto, en que sabemos más o menos interpretar pautas de conducta. Sabemos más o menos interpretar sistemas de conceptos sin saberlos explicar. Me doy a entender. Los seres humanos sabemos más o menos cuando alguien nos está parando bolas o no, cuando estás tratando de conquistar a alguien. Nos equivocamos mucho. Claro, nos equivocamos mucho. Yo pensé que esta persona me estaba parando bolas y no. Pero tú estás leyendo todos los signos sin tener una teoría explícita de esa lectura. ¿Mm? No sé si me estoy dando a entender, por favor. Si estoy hablando de cosas muy, muy ajenas y extrañas, deténganme. Átenme, por favor, a alguna parte. Simplemente digan, no estoy entendiendo. Pero los seres humanos somos muy buenos para leer cosas que no sabemos definir. Ese sistema de conceptos no es la excepción. Yo más o menos sé leer cuando alguien está en un plan de amor romántico, sé más o menos leer cuando alguien está expresando un precepto moral, sin tener idea de la lógica que hay detrás. Yo mismo actúo según algunos de esos sistemas de creencias, sin saber por qué estoy actuando de esa manera y sin tener clara la lógica de ese sistema de creencias. Y llega un momento que la gente tiene que detenerse y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué es que yo pienso esto? ¿Por qué? No sé, perdón, Alejandra, querías decir algo más, sí. No, y también pensando en eso de la moralidad y la Edad Media, igual, claro, pues eso es una suma, ¿no? De todo, desde antes hasta hoy, pero mucho es que lo que hace el noble está bien hecho y lo vemos hoy en día que no es igual cuando un político roba, por ejemplo, a cuando alguien pobre roba. No es lo mismo. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues lo que tú dices, pero ya también que hablas del amor romántico, yo iba a decir dos conceptos. Uno es el matrimonio y otro es la familia y los roles de la familia que hacen los hijos con los padres, cómo se debe comportar los hijos con los padres con los hijos. Eso me parece que
que uno lo da muy por sentado, pero y no en todas las culturas es igual, pues en nuestra cultura occidental es de una forma, pero las familias funcionan muy diferentes según Sí, las culturas. es cierto. Es cierto. Eso. Pensemos en el caso nuestro, no digo solo Colombia, pero como latinoamericanos y ¿de dónde vienen los preceptos morales no religiosos? ¿Qué dice Miguel? Bueno, pues iba a hablar de otra cosa, pero bueno, los preceptos morales no religiosos podría uno ubicarlos en el surgimiento de las leyes, ¿no? No sé. Muy bien, ¿qué es cuándo? ¿Cierto? Eso tendríamos que hablar después de la Ilustración, de pronto. No, Después de la eso es más Ilustración. antiguo porque pues pensaba que parte del sistema conceptual está el tema del derecho y las leyes. Mm. Pues aquí lo que uno escucha hablar es que el derecho proviene, nuestro derecho, del derecho romano, del derecho francés, y eso puede ser hasta más antiguo que la Ustedes ven lo Ilustración. difícil que es señalar de dónde vienen esas partes del barco. No dice, no, pero esto te lo estás inventando todo tú. Sí, hay gente que uno puede decir eso, pero yo creo que hay un sentido en el cual no es un invento aquí nuestro. ¿De dónde viene? A ver, perdón que sea incisivo con la pregunta. También es si yo estuviera enseñando esto en un salón, yo haría esta pregunta si se nos van en un salón de clase en la universidad, yo haría esta pregunta si se nos van 2 sesiones, se nos van 2 sesiones. Pero la gente cuando empieza a aprender a identificar las cosas, ya está en un camino que es difícil tener regreso. ¿De dónde vienen nuestros preceptos? Piensen en nuestra vida. La filosofía se nutre de los datos y de la información, claro que sí, y de la observación que tú hagas. Los filósofos somos, como hay bird watchers, observadores de aves, somos observadores de los seres humanos, claro. Pero la filosofía en realidad empieza cuando nos empezamos a hacer preguntas que no pueden ser contestadas por los datos. Lo vuelvo así. La filosofía en realidad arranca cuando nos empezamos a hacer preguntas en que un experto o un dato no nos la va a contestar mágicamente. Vuelvo a la pregunta, perdón. ¿De dónde viene nuestro sistema moral no religioso? Yo pienso que cuando nos empezamos a organizar en grupos, tan antiguo como eso, de ahí tuvo que partir la idea de qué está bien y qué está mal en términos de qué nos sirve para poder estar juntos. Muy bien, es cierto. Yo estoy pensando más específicamente como en el sistema de la moral que aún nos rige. Porque claro, si nos echamos hacia atrás, hace 40.000 años, claro, había unas formas en las cuales el comportamiento, se propiciaban comportamientos que se querían y se desestimulaban otros que no se querían. Pero nuestro sistema de moral, ¿cómo es? Yo quiero señalar que fíjense que lo hemos pensado muy poco. María. Hola Roberto, hola a todos. Hola María. Pues yo pensaba si de pronto pienso como en la economía, por ejemplo. Parece inmoral, por ejemplo, el derroche. Hoy en día es inmoral, Eso. no sé, comprar un Ferrari y estrellarlo. Yo creo que eso, por ejemplo, debe ser como del siglo XVIII, finales del XVII, algo así como la Ilustración, que empezó como a economizar y a volver eficiente no sé, como la relación del gasto de energía de los humanos versus sus Muy bien, resultados, algo así. Pienso muy bien. si ese tipo como de valoraciones no son así como modernas, como esa época. Ustedes se dan cuenta, le doy uno de mis premios, que es el aplauso. Échenle un poquito más para allá, María. ¿Ustedes se dan cuenta qué cosas nos parecen morales e inmorales?
Por ejemplo, ¿qué cosas nos parecen escandalosas y cuáles no? El desnudo sigue siendo escandaloso. ¿Cómo no? Entonces, abran cualquier página de internet. Fulanita muestra sus fotos topless. ¡Wow! Unas fotos atrevidísimas. Y nos estamos afirmando siempre frente a algo. Lo que no pensamos es eso. Nos estamos afirmando siempre frente a algo. ¿Eso es escandaloso con respecto a qué? Ay, fulanito es chistosísimo, él es súper desordenado, juá, juá, juá. Tiene esa casa de él patas arriba, pero a él no le importa ni nada. ¿Es desordenado con respecto a qué? No, tal otra persona, uy, no, a mí no me gusta, es muy perversa o mala con respecto a qué. Ustedes se dan cuenta que gran parte de esos preceptos vienen del siglo XIX. Y si ustedes se fijan, aún nuestra moral se traza como una antítesis casi que de la moral victoriana del siglo XIX. Esto no es solo en Colombia, pero nosotros seguimos luchando contra los manuales de urbanidad del siglo XIX. El único no, pero el más famoso del cual es Carreño, el manual de urbanidad de Carreño. A veces esos sistemas de conceptos se quedan estancados y no hemos dado un paso más allá. Una cosa que decíamos en el seminario con Vicente, el seminario pasado, es que no hemos desarrollado una ética civil. Él pensaba que estábamos más encaminados, yo creo que no. Seguimos pensando nuestros escándalos, lo que es inmoral, lo que es bueno y es malo, la cultura del buen vecino. Todo es calcadito del siglo XIX. Y uno dice, pero ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo viste eso? Y parte está basado en la observación. Claro, y parte está basado en lo que uno lee también. Yo esperaría en este seminario que ustedes pudieran desarrollar algunas de esas intuiciones, de dónde vienen, y pensar partes del barco sobre el cual vamos navegando. Es decir, que pasemos de la comprensión un poco, o actuar de acuerdo a ese sistema de creencias o a muchas de esas creencias, a comprenderlas explícitamente. Eso es lo que hacen los filósofos. Si ustedes están aquí en un curso de filosofía es porque quieren aprender a hacer eso. Ahorita tal vez se haga más claro con algunos ejemplos que les voy a poner. Pero no sé, detengámonos ahí. ¿Ustedes me entienden el propósito que estoy intentando señalar? No es como, eso no es una tarea inútil. No es como, ay, yo hago digestión, mi cuerpo hace digestión inconscientemente, pero la hace. Yo voy a aprender los procesos químicos detrás de la digestión. Eso no te sirve para nada, pues a menos de que seas médico y seas gastroenterólogo. Pero de resto, eso no te sirve absolutamente para nada. Pero entender cómo funcionan los conceptos que rigen nuestras vidas no es una tarea que sea insignificante. Muchos de esos esfuerzos, digamos, no tienen un resultado inmediato. La gente a veces piensa, no, pues esto no tiene un resultado inmediato. Pero gran parte de los problemas bajo los cuales vivimos es que no entendemos las lógicas que rigen nuestras vidas. Vámonos con algunas de esas lógicas que rigen nuestras vidas. No sé si alguien quiera añadir algo aquí en este momento. Ok. Lo decía Jan ahorita, algunas se expresan a través del lenguaje. Algunas son bien complejas, son de carácter lógico. Aquí tenemos una matemática en el grupo que es Olga I. Una historia que yo cuento muchas veces, pero que es una historia real.
Ninguna de estas es inventada pues, en la hora más oscura de mi noche. Es una historia, son historias reales. Entonces, no me voy a tener largo en estas, las que son de carácter lógico, le interesan a los matemáticos, a los filósofos que se han metido en la matemática, en la lógica y demás. Yo en algunos años de mi vida me metí en ello y me gustaban los garabatos lógicos y yo pensaba que eso iba a ser el resto de mi vida, pero en algún momento me cansé de esos mamarrachos. Pero las lógicas detrás de la lógica son muy chéveres. De hecho, fíjense en una cosa. Cuando alguien avanza mucho en el conocimiento de su propia disciplina, ¿qué es lo que adquiere? Un PhD, un filosófico, se vuelve un Doctor in Philosophy en su disciplina. Doctor in Philosophy, doctor en filosofía, en matemática, en ingeniería, en lo que sea. Porque se supone que puede pensar los conceptos básicos que rigen una disciplina. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que les voy a mostrar acá. Miren este ejemplo que estoy poniendo, que vamos a poner acá. Ahí voy a compartir pantalla. El ejemplo, bueno, los primeros de carácter lógico. Este es un caso real, muchos de ustedes me lo han oído, pero todos ahorita sí entremos en la lógica de ese. Y cuando yo se los diga me van a decir, pero qué absurdo. Es una lógica que estoy seguro que todos ustedes usan. Es un concepto que de alguna manera del cual han echado mano. El caso del señor que se monta a un avión con una bomba y el tipo no es delincuente, no es fundamentalista islámico ni nada por el estilo. Y naturalmente lo captura la policía y lo baja del avión. Y le preguntan, bueno, ¿usted por qué se subió al avión con una bomba? Y el tipo dice, no, pues las probabilidades de que hubiese una bomba en el avión eran del 13%. La posibilidad de que hubiese 2 bombas en el avión eran casi del 0%. Yo estaba reduciendo la probabilidad de que hubiese otra bomba en ese avión. Miren que, obvio, uno dice, pero qué señor tan bobo. Díganme qué hay mal en esa lógica. Démosle un ratico. Hagamos el ejercicio filosófico. Yo, cuando vi ese problema por primera vez, expuesto en un libro que se llama El arte de pensar de Rolf Dobelli, que estuve 2 días casi enfermo, porque a mí una deformación profesional de la filosofía es la obsesión. Pero ¿qué hacemos si uno no piensa hasta tenerlo más o menos resuelto para uno? Entonces, ¿qué? Ay, no, muy complejo. Bueno, gracias, chao. Cambiar de canal. Sócrates era famoso porque una anécdota que cuenta no Platón, sino otro historiador antiguo griego. Una noche se quedó parado, cuando pertenecía al ejército, se quedó parado mientras las demás tropas se acostaban y lo encontraron al otro día en la misma posición, pensando un problema. No hemos llegado a ese punto, ¿cierto? Pero no podemos abandonar los problemas. No son sudokus, no son juegos locos lógicos. Denotan cosas sobre nuestra forma de vida. Pensemos un rato. El tipo se sube al avión con la bomba y dice, yo estaba reduciendo la probabilidad de que hubiese otra bomba en este avión. ¿Qué concepto está jugando ahí en juego ahí? ¿Qué dice Miguel? Yo creo que el error ahí del Te oímos muy pasito. ¿Puedes más duro? Yo creo que ahí. Un poco mejor. El error digamos, lógico ahí es que la probabilidad está estimada no sobre la posibilidad de ocurrencia de que entre una bomba, sino sobre la infalibilidad del sistema de seguridad. Claro, y puedo encontrar mil como eventos que él está pensando mal ahí. Pero ¿cuál es la lógica imperante? ¿Qué dice Margarita? Bueno, yo no sé mucho de filosofía, pero es una lógica más fundamentada en el control que él pueda tener de la situación, que deja de ver otros
posibles escenarios. Muy Que bien. se active la bomba, lo cual de pronto no depende de él por otra circunstancia, cambios de factores del ambiente externo, un golpe, en fin, una mala manipulación, el robo de la maleta por un loco fundamentalista que sí active la bomba. Es decir, es una lógica que está, al comienzo no le parece simpática y ve qué señora está tan inteligente, pero pues es una lógica que está fundamentada en el control que él puede tener de un único escenario. Muy bien, Margarita. Y no, aquí está prohibido de excusarse por no saber filosofía. Fíjese que usted dio, lo que usted acaba de decir nos empieza a abrir el panorama del problema. Y no se requiere experticia en esto. Yo espero, el único talento creo que tengo en mi vida es poder hacer esto, poner estos problemas al alcance de la gente más o menos, y no es fácil. Ustedes van a una universidad, pregúntenle a cualquiera de los grandes profesores titulados, es difícil que sepan explicar qué es lo que hacen. Eso pasa en muchas esferas de la vida. Ustedes hablen con la gente que trabaja en oficinas, ¿qué es lo que ustedes hacen en esa oficina? No, no sé, no te sé explicar, es que es complejo. Con la filosofía pasa lo mismo cuando se profesionaliza, pero ahorita hablamos de eso. Margarita acaba de plantear una cosa muy interesante. A ver, lo que yo hago, usted me dice si estoy mal, lo que yo hago acá, pues voy a ponerlo muy vago, aquí, afecta tal otra cosa. ¿Sí? Una acción que yo hice aquí, sin conexión causal con aquella otra, afecta a otra cosa. ¿Mm? ¿Es eso? Sí, sí, ese único escenario no, Ok. no es un escenario, es un escenario que resta otras probabilidades que también podrían ser probabilidades que lleguen a ser reales, que se materialicen en algo real. Si yo les doy, no lo voy a hacer todavía, pero si yo les doy una analogía, o sea, una situación análoga, hasta ustedes van a ver totalmente, así no la puedan describir mucho, van a ver totalmente la lógica que es un poco inoperante. Pero por ahora sigamos preguntando. Margarita empieza a abrir el problema. Si ven, lo que estoy tratando de hacer aquí es hacer filosofía, no enseñar filosofía. Y los idealistas dicen no sé qué, y los realistas dicen no sé qué, no. Eso no sirve para nada. Esa es la filosofía maluca que le dieron a uno en el colegio. ¿Alguien más? ¿Cuál es la lógica desviada que hay ahí en este caso? Hola Roberto, hola a todos. Hola Camilo. Buenas noches. ¿Cómo estás? A mí me parece que, bien, a mí me parece que nosotros pensamos mucho en la probabilidad de que algo ocurra, pero no como un evento, pero no en la posibilidad de que algo no ocurra. Entonces, me parece que el hueco en la lógica puede ser eso. Nosotros disminuimos la posibilidad de que haya una bomba, pues con toda la seguridad, como decía hace un rato el compañero, pero nunca disminuimos la probabilidad de que no haya otra bomba, que es lo que dice la persona ahí. Entonces, siempre pensamos es como en evento, en casuística, sobre todo los médicos pensamos mucho de esa manera, pero no en que algo no ocurra, ¿sí? Muy bien. O a veces uno sabe algo, pero no sabe que no sabe algo también. Algo Excelente. así, algo así significa me parece a mí que significa el ejercicio. Muy bien. Sigamos en esa reflexión. Y ya se han dado algunas ideas que son significativas. Es difícil, pero no imposible. De hecho, esta es una lógica que, si no todos aquí, la mayoría, si no todos usamos, a diario. ¿Cuál es esa lógica desviada? No sé, creo que es falsación. No sé. No le pongamos todavía un título. Miremos
¿En qué consiste? Margarita hace una descripción, Camilo hace una aproximación. Ah, es que no pensamos en la probabilidad de que algo no ocurra. Muy bien. ¿Alguien más se atreve a describir qué es lo que está fallando ahí? Creer en la dependencia de cosas que son independientes. Exactamente. Muy bien. ¿En dónde más usamos esa lógica, Olga, ahí? En casi todo. Tratamos de conectar las cosas, las ideas, las personas como si fuéramos tal vez uno solo a nuestro entender, siendo que no somos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes están diciendo, pero ¿por qué este man está diciendo muy bien? Porque ustedes están muy cerca a abrir este problema. Muy cerca. Tú pusiste el tema de la causalidad, que tiene que ver algo con lo que Olga Inés dice, y es asignar esos eventos o resultados o desenlaces a otro evento que no necesariamente tenga esa relación de causalidad. Muy bien, Margarita, llévelo Entraría un el paso tema más de allá. causalidad. Excelente, llévelo un paso más allá. ¿Qué dice Camilo? Ya le doy la palabra otra vez. Hace algunos años le taparon la boca a Rupert Sheldrake, el que hablaba de campos mórficos, y él decía cómo muchos eventos se pueden relacionar sin estar directamente relacionados, porque lo que había debajo de la lógica no era una relación causal, sino relacional. Simplemente que es un poco como saltar de ese paradigma de pensar como el reloj a pensar hoy día como en redes, como estaba diciendo Olga. Todo finalmente está relacionado con todo, pero todo está también más ordenado de lo que pensamos. Entonces, ya no pensamos como un reloj, pensamos en redes. Y en medicina se utiliza la patología relacional. Una muela puede estar conectada con una rodilla, un Sí, evento anterior puede estar conectado, relacionado, digo yo, para no hablar de causalidad. Puede ser otra forma de verlo. ya voy con ese. ¿Qué dice Carlos y Luisa? Y ahí ya le damos la palabra a Sandra. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Eso. Es complicado. Yo creo que hay una confusión de planos, como el plano de lo probabilístico, de lo lógico, con el plano de la experiencia real. Lo que hace esta lógica es mezclar de manera inapropiada esos dos planos y son cosas distintas, ¿no? Que no sea probable o que no sea posible no quiere decir que no ocurra. Uh-huh. ¿Qué dice Son Luisa? planos de la realidad distintos, pensaría yo. ¿Qué dice Luisa? Están conectados. Bueno, ¿qué dice Sandra? Es más bien una pregunta y no quiero resolverlo, pero ¿qué pasa con el azar y el caos que generalmente no consideramos en nuestro pensamiento usual, pero que determina muchas de las cosas y mucho del devenir del mundo? Muy bien, muy bien. Yo diría, a ver, ¿alguien más quiere aventurar una hipótesis ahí? ¿Cuál es esa lógica un poco loca y desviada que está ocurriendo ahí? Yo diría que es esta, miren, qué lógica tan curiosa, y casi todos la usamos. Que en la naturaleza, en el mundo, hay una especie de fuerza compensatoria. Que si yo hago algo, tal otra cosa que no tiene ninguna relación, como lo decía Margarita, se ve modificada. Pero esto opera en muchos sentidos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando uno está mal, yo estoy muy mal y mal de plata y mal y no sé qué. Yo no me quedo aquí sino subir y ascender. Como si hubiese una fuerza compensatoria en la naturaleza. En los casinos pasa muchísimo. Cuando la bolita empieza a caer en el rojo, en el rojo, en el rojo, la gente dice, probablemente, mejor dicho,
no le queda más que caer en el negro la próxima vez. Pues resulta que no funciona de esa manera. Si eso fuese cierto, el hecho, por ejemplo, si alguien tiene cáncer y uno de los efectos del cáncer es que la persona se le bajan los niveles de presión arterial, entonces que yo voy a tratar de inocular a la persona con células cancerígenas para que se le baje el nivel de presión arterial, porque se ha descubierto que hay una correlación entre las dos cosas. Fíjense que esa analogía pone de manifiesto lo absurdo que es tratar de hacer este tipo de cosas y lo inconveniente que es tratar de hacer este tipo de cosas. Pero déjenme, hoy quería no quedarme en este ejemplo. Déjenme mostrarles un concepto que quiero trabajar con ustedes. El concepto del mal. El concepto del mal. Estos dos personajes. Hannah Arendt. Hannah Arendt, esta señora aquí es Hannah Arendt, y este señor aquí es Adolf Eichmann. Eichmann fue uno de los últimos nazis capturados por la Mossad en la década del 60. Eichmann lo capturan en Buenos Aires. Había salido de Alemania después de la guerra y había llegado a Argentina. Y antes de contarles el resto de la historia, esta filósofa que hay acá, que es Hannah Arendt, con base en el caso de Eichmann, desarrolla toda una teoría muy interesante del mal y un examen del concepto del mal que manejamos la mayoría de los seres humanos sin darnos mucha cuenta de ello. El caso con Eichmann es muy interesante. Goering, que se suicida durante los juicios de Nuremberg, Goering, el famoso nazi, la mano derecha de Hitler, era un monstruo moral. Sí. Tipo pesaba 300 kilos, manejaba todo tipo de avión, de barco, ¿no? Fue uno de los ases de la Primera Guerra Mundial. Y la gente cuando capturan a este nazi se encuentran como con un hombrecito insignificante. No era este monstruo que era Goering, sino que se encuentra con una persona que era prácticamente un personaje, un hombre del común, un hombrecito que iba con un maletincito todos los días a trabajar en una oficina. Ese era el Eichmann que estaba escondido en Buenos Aires, viviendo en una calle despavimentada. Los agentes de la Mossad le tenían el ojo puesto hasta que lo capturan con guantes porque no lo querían tocar. Y cuando se abren estos juicios, que fueron los primeros grandes juicios pasados por televisión a nivel mundial, la locución televisiva fue una decepción enorme, porque la gente esperaba ver una persona malísima ahí sentada, y lo que se encontraron fue una persona de hecho muy callada y muy decente. Sí, Eichmann hizo un esfuerzo enorme por ningún momento descomponerse, ni pararse y gritar, ni nada por el estilo. Y arranca esta reflexión sobre el concepto del mal. Yo aquí sí quiero que nos detengamos un ratico y si quiere abramos a la discusión en lo que vamos hasta acá. Los seres humanos, ¿qué piensan del mal? Examinemos posiciones sobre lo que la gente cree y entiende o cree entender sobre el mal. Hagamos el ejercicio filosófico con el mal, el tema del mal, el concepto del mal. ¿Qué han recogido ustedes? ¿Qué piensan las personas, la mayoría de las personas que conocen, qué piensan sobre el mal?
como una fuerza transhumana que está más allá de uno, que se posesiona en la persona, que gobierna la realidad. Bueno, que somos como presas, víctimas de esa fuerza, ¿no? Muy bien, de acuerdo. El mal es algo grandioso. ¿Han visto eso? La mayoría de la gente piensa que el mal es una especie de fuerza sobrehumana, sobrenatural. ¿Qué más? Mientras piensas, déjeme contarles un poquito de la historia de ese juicio. La historia de ese juicio fue muy interesante. Esta filósofa Hannah Arendt escribe para la revista El New Yorker un libro, lo que después se convertiría en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que realmente se lo recomiendo muchísimo si ustedes quieren ver el retrato de un nazi, pero uno se imagina que el nazi era una persona totalmente, no tenía como ninguna pequeñez en su vida ni nada por el estilo. Resulta que ella pinta este personaje, lo pinta de cabo a rabo, lo pinta de una manera totalmente cabal. Y lo que empieza a descubrir es, como les digo, que Eichmann era una persona común y corriente. Pero fíjense, la primera idea que da Carlos, el mal es algo grandioso. El mal es algo sobrenatural. ¿Qué dice Alejandra? También me parece que la creencia común es que el bien y el mal son nociones como inmutables, universales. Como que la moral es la palabra sagrada, digamos, no religiosamente, sino es lo inmutable, lo que siempre es igual. Sí, sí, no hay equivocación. Como Sí. que no hay caso de equivocarse en el mal. ¿Qué más? Sí, ¿Qué siempre es malo matar, siempre es malo, como sí, que están esos conceptos así. No hay como deliberación. ¿Qué otras cosas ven ustedes ahí en ese análisis? Hagamos el análisis filosófico del concepto del mal. Pues son los efectos de unas acciones y son efectos que ponen a la gente en malas condiciones. Son acciones que generan daño a uno o a los demás. Creo que ese podría ser un concepto un poquito más universal del mal, alejándolo de los preceptos morales o religiosos. Sí, muy bien, como que es algo que necesariamente implica daño. Sin embargo, a veces la gente consigue que tal persona es mala, a veces por sus solos pensamientos. ¿Qué más sobre el mal? Es más cómodo y más común pensar en el mal afuera de uno que dentro de uno. Sí, exactamente, como es que es algo que ocurre fuera de mí, no es algo que... lejos. El mal es una especie de tentación. ¿No? Las personas son como en esencia buenas, pero hay la tentación del mal. ¿Qué dice Carlos? Considero que, pues no sé hasta qué punto, por ejemplo, aquí vendría a jugar, dice, el bien y el mal, lo correcto y lo contrario, lo incorrecto. Sí, ahí está como en una pareja de opuestos con lo que no es malo, es decir, está en contraposición con el bien. ¿Qué más? ¿Qué más descubren ustedes en el concepto del mal? Yo no sé si solo... Dale, Camilo. Bueno, tendemos a pensar mucho que es lo que se desvía de la norma, para no dar un concepto ahí religioso ni nada de eso. Yo siempre he pensado que es atractivo, es demasiado atractivo, y a medida que nos liberamos en muchos aspectos y que utilizamos redes sociales y que hacemos tanto el mal, se empieza a volver parte de la normalidad. Yo he sido fanático de revisar la historia de los nazis. Ha sido una cuestión familiar en mi casa.
Ilse Koch era malvadísima, Göring era malvadísimo, Eichmann, pero luego se les pegó la idea de que como ellos obedecían órdenes y ese era nuestro sistema de pensamiento al interior del partido, pues nos salimos se salieron con la suya, mejor dicho. Bien Sí, interesante. Ya les voy a contar parte de esta historia también y verán hacia dónde voy. ¿Qué dice Margarita? No, estoy pensando que un poco relacionado con nuestro seminario anterior, mucho del concepto del mal que tenemos sí está ligado a lo religioso, ¿sí? Y específicamente los que hemos sido formados en la religión católica, teníamos como una serie de herramientas para contrarrestar eso que veíamos como vicios en las personas que los hacían más proclives al mal, que son las virtudes, ¿sí? Sí. Entonces nos generaban un intenso trabajo en las virtudes humanas para disminuir esos riesgos de la atracción al mal. Sí, el entrenamiento en la virtud como que logra de alguna manera alejar el mal. Déjenme contarles de esta, o bueno, Alejandra, sí, antes de... Sí. Iba a decir algo muy rápido y es que también, aunque el mal lo vemos como algo afuera y algo muy como lejano, también solo las acciones o solo los hechos son los que juzgamos como buenos o malos. Sí, claro, en gran medida hay gente que considera que no son las personas las que son buenas y malas y no sé qué. Roberto, una pregunta. ¿Qué tanto puede uno hablar o llegar a decir sobre que es tan cuestionable ese calificativo de bueno o malo como el mismo sistema de valores que envuelve al que lo califica, ¿sí? Muy bien. Yo quiero, he traído a colación este ejemplo porque quisiera decir varias cosas sobre esto. Este es un caso para mí muy claro en el cual un análisis de esos conceptos de bien y mal que hizo Hannah Arendt, refiriéndose a Eichmann, nos dan y nos han logrado dar otro marco conceptual bajo el cual pensar el mal. A veces el trabajo filosófico no solo de examinar estas cosas, estos sistemas de conceptos, sino de criticarlos a tal punto en que adquirimos un nuevo sistema de conceptos. Y les he traído este ejemplo porque creo que es muy, muy, muy claro. Déjenme contarles ya en detalle sobre este caso. Entonces, Eichmann lo capturan y lo llevan a la prisión de Ramallah. En Ramallah le adelantan lo que es en realidad el último de los juicios a los nazis. Esto dura meses y meses y meses, sentado este personaje dentro de una cabina de vidrio para que no le dispararan, oyendo lo que estaban diciendo los testimonios y los jueces. Y Eichmann, de hecho, con el paso del tiempo, desarrolló una cierta simpatía incluso entre las personas que estaban en el juicio. Era absolutamente increíble. Pero esta mujer, Hannah Arendt, se bota una teoría sobre el mal que en cierta medida va totalmente en contravía de lo que creíamos sobre el mal. El mal, lejos de ser una cosa grandiosa, lejos de ser una especie de actividad que hacen los genios, es algo banal. Es muy bonito la concepción, la banalidad del mal. El mal es banal, es superficial. De hecho, es tan superficial el mal que es difícil analizarlo, es difícil examinarlo. El mal no tiene profundidad,
No hay esta cuestión como de la sabiduría o de la bondad que tiene a veces profundidad, nace de una serie de causas. El mal es banal. Y otro de los conceptos que nos muestra Arendt en este examen maravilloso que hace del mal es que el mal no es una especie de propiedad exclusiva de las personas malas. El mal es algo que es practicado por cualquiera o puede ser, digamos, algo que hace cualquiera. Hay un experimento muy famoso que nace después de los juicios de Ramallah que se le llevan a cabo a Eichmann. Y yo voy a les voy a explicar el experimento y abrimos a discusión, porque siento que he hablado mucho acá. Este experimento de Stanley Milgram, y lo hace pensando concretamente en el texto de Arendt, y lo hace pensando en el caso de Eichmann en Jerusalén. Lo hace un año después, menos de un año después del juicio de Eichmann en Jerusalén, este psicólogo Stanley Milgram. El experimento como tal, digamos, tiene una implicación filosófica interesante, pero él como tal pertenece a la rama de la psicología. Déjenme contarles en qué consiste el experimento y miren qué interesante. Este sujeto que está aquí, W, es en realidad el sujeto con el cual se está experimentando. S y V son partes o colaboradores con el experimento. Entonces, ¿qué hace Milgram? Hace una especie de convocatoria en la universidad y dice, necesitamos voluntarios que lleguen y nos ayuden con un experimento sobre la memoria. Muy bien. Aquí llega W. ¿Quiénes llegan? Amas de casa, estudiantes de doctorado, profesionales, la persona que hacía el aseo, todo el mundo. Hizo una convocatoria muy amplia Milgram. Y sienta a la persona aquí y le dice, bueno, tú le vas a leer a B, que está en el cuarto contigo, le vas a leer un texto, cualquier texto. El texto era un pretexto. Y después le vas a hacer unas preguntas de memoria a B sobre el texto. Entonces, en efecto, se leen los textos y B está conectado, si ustedes se fijan acá, está conectado a la máquina que tiene W delante. Esta máquina supuestamente le pasaba electrochoques a B cuando contestaba mal una pregunta sobre la lectura. Y esta máquina tenía varios botones, empezaban 15 vatios, la descarga 30, 45, 60, 75, 90 e iba subiendo progresivamente. Bien, pasaba de los 225 vatios la máquina y a los 225 vatios supuestamente la persona que estaba en el cuarto contiguo recibiendo las descargas, que no estaba recibiendo en realidad descargas. La persona que estaba en el cuarto contiguo dejaba de gritar y W podía presuponer que esta persona estaba muerta o que había sufrido un desmayo o alguna lesión significativa. La labor de S era muy importante. Ese es el científico experimentador en bata blanca aquí sentado y le estaba diciendo a W constantemente, sigue no sé qué, si sé más. ¿Qué era lo que quería averiguar Milgram? ¿Qué tan cierto era? Bueno, dos cosas. Uno, hasta qué punto es capaz la gente de hacer cosas que exceden cierto nivel de maldad. Y segundo, de lo que sería maldad, darle electroshocks hasta que se desmaya, hasta que se muere. Y segundo, ¿qué tanto obedece pasivamente esta persona los mandos de ese, que era la autoridad científica en el experimento? Muy bien, arranca, lee el texto, da una mala respuesta, corrientazo, 15 voltios. Y este personaje aquí dice, ¡au! Eso dolió. 30 voltios, caramba, eso dolió más.
Cuando ya estamos en 90 voltios, este personaje está gritando, me duele muchísimo, por favor, déjeme salir. Y la labor de ese, el experimentador aquí, el supuesto científico, es decirle a W, no, sigue, tú tienes que seguir, es importante que sigas. Bien, la gran pregunta de Milgram aquí, que es una cosa, y el descubrimiento de Milgram aquí es, ¿qué porcentaje de las personas que se sientan en la silla frente a la máquina supuesta de dar electrochoques están dispuestas a ir más allá de los 225 voltios aplicados? 225 es la marca y en la máquina estaba marcado. Después de este punto, esta persona B puede morir. ¿Qué porcentaje de las personas pasan de ese nivel? Acuérdense del punto que nos interesa filosóficamente. Estas son personas normales, comunes y corrientes. Y la pregunta de Milgram eran dos. ¿Hasta qué punto la gente común y corriente es capaz de hacer cosas malas? Porque Eichmann era un hombrecito común y corriente. Y la segunda, ¿qué tanto influye la autoridad para que esa persona pase del punto? Carlos tenía una observación. Yo me imagino que el porcentaje es muy alto. ¿Cuánto te imaginas tú? Contra todas las evidencias que uno podría pensar que la gente es buena, que puede ser empático, que tiene un freno moral, que hay unos límites que no se trasgreden, pero la obediencia a la autoridad es impresionante. Sí, la obediencia a la autoridad. Lo vemos aquí en Colombia en los falsos positivos, Roberto. Sí. El general Montoya echándole la culpa a los soldados que porque eran estrato 1. Exacto. Entonces, que porque eran estrato 1 habían matado inocentes. Increíble. Pero no mira al otro lado y es que están obedeciendo. Entonces, esa parte es complicadísima. Muy buena observación. Y aquí en Colombia, el concepto que tiene la gente del mal, ¿ustedes han visto ese dicho tan colombiano? No, ese no es ningún bobo, ese lo que es un hijo de tantas. Esta es otra cosa que no analizamos ahorita y que es de mucho interés para un análisis filosófico acá. Hay un contraste entre lo que la gente se imagina que es la maldad y la brutalidad. Y una de las cosas fascinantes que nos muestra Arendt es esta. De hecho, no hay ese contraste. De hecho, lo que descubrimos en el mal es que es una especie de manifestación de la ignorancia. Qué cosa tan increíble. Me parece maravilloso. Pero sigo con la pregunta. ¿Qué porcentaje de personas creen ustedes que pasaba el umbral en el cual se le hacía daño a otra persona? ¿Qué tantos? Muchos, poquitos. Carlos dice muchos. El 70%. El 70%. ¿Qué dicen otros? Con la autoridad ahí al lado del 100%. El 100% diría Camilo. ¿Qué otras apreciaciones hay ahí? ¿Qué porcentaje se pasa del umbral en el cual el otro puede presumirse muerto? Ojo, no se estaba matando realmente. Yo digo que más del 70, sí, 70-80%, porque como dice Camilo, como está la autoridad, es que esa es otra cosa que es importante. Es como si yo no lo hiciera, es él que a través mío lo está haciendo. Como sí. Es que él me dijo, no soy yo el que le está causando daño al otro. Sí. Así que digo 80. Él me dijo que lo hiciera. Ustedes se van a quedar asombrados de lo que les muestro ahorita. ¿Qué diría Andrea? ¿Qué porcentaje de personas pasan del umbral que supuestamente está matando al otro? María, Andrea me ha comentado que estaba pendiente también de otra cosa. ¿Qué diría María? Pues yo creo que más del 70, por ahí el 80.
el 80% de las personas. Quería Lois Becca. Salvador, ¿qué diría? ¿Qué diría Salvador? Jenny, ¿qué diría Jenny? Bueno, yo creería igualmente que ante la respuesta a la ley, a la autoridad, a la norma, pues en un 80-90% daría cumplimiento a lo que me dicte. Pues Muy bien. Déjenme mostrarles algo increíble que sucede con este caso y que reformuló nuestro conocimiento o nuestro sistema conceptual sobre el bien, o por lo menos tenemos otra forma de considerar el bien y el mal. ¿Alguien en el chat acaba de poner algo que quisiera comentar? No, solo algo de material, Roberto, de lo que es Milgram, que hay una película buena que se llama Experimenter, y también sobre Eichmann, esa creo que está en Netflix ahorita, que se llama Operación Final. Ah, sí, la Operación Final que es con Kingsley, muy buena sobre Eichmann. Pues resulta que asombroso es esto. 65% de las personas, ustedes estaban muy cerca a la cifra, que estaban aquí sentadas, pasaban el umbral en el cual a esta persona se hubiera muerto. Es increíble. Este sujeto que está aquí, claro, piensen en la situación real de este experimento. La persona empieza a dudar, oye, está gritando muy duro, no sé qué. Y aquí, este sujeto, que era parte colaborador del experimento, tenía por función decirle a la persona que estaba pasando o que estaba dudando, sigue por favor. Y en este orden, los comentarios, la primera vez que la persona se quejaba, el experimentador aquí decía, sigue por favor. Simplemente eso. Todas estas afirmaciones, preguntas y respuestas estaban muy bien planeadas por parte del experimento. Si la persona se volvía a quejar, la que estaba aquí, no puedo hacer esto. Es muy importante que tú sigas. Simplemente eso. Y si había una tercera vez que la persona se volvía a quejar, el experimentador aquí debía decirle, tienes que seguir. Tú no tienes otra opción más que seguir. ¿Qué creen ustedes que cuando este experimentador decía, tú no tienes otra opción más que seguir? Hacía el sujeto W. ¿Qué reacción tenía la gente? Te toca seguir, tú no tienes otra opción. Así decía la frase. No tienes más opción que seguir. Pues ¿Qué pasa? que si W era una persona buena, entraba en conflicto interno al recibir una orden que él seguramente no quería dar, no quería hacer, porque le hacía mal a esa otra persona. Muy bien, tú dirías que en ese momento la persona que seguía o no seguía. No seguía, definitivamente. Él seguía, pero seguía. entraba en conflicto porque no quería seguir. Dirías pero que él seguía. le decía, siga. Muy bien. ¿Qué dirían otros? ¿Qué hacía esa persona cuando se llegaba al tercer comentario? No te queda otra opción que seguir. Yo creo que seguía porque no hay nada que asuste más que no tener opciones. Muy interesante. Miremos otro comentario. Es aterrador no saber qué hacer en esa situación. ¿Qué diría María? Aquí estamos exponiendo un quiebre de la naturaleza humana. Sí, perdón. María, no, pensaba sí, hay como más o menos 40% que no pasó de ese umbral, ¿cierto?
pues de golpe en sus mentes también funcionaba la autoridad de la norma, pero es que yo sí tengo otra opción. A mí me dijeron que yo puedo mandarle corrientazos o no. De pronto decía no, pero yo puedo no hacerlo. Se me ocurre que pues es menos del 50%, o sea, tiene como la medida más bajita, pero de pronto también opera otro tipo de norma, que es la de se puede ir del experimento. No, es que no sé si les dieron algunas instrucciones así, pero de pronto tenían como algún margen de decir no, pero... No, la persona se podía parar y se podía ir. La persona se podía parar y se podía ir. Lo que pienso es que de pronto eso operó en ese porcentaje, como... Sí. No sé. ¿Qué dice Sandra? Yo creo que tiene mucho que ver con el ejercicio de poder. Muy bien. Sí. No, di Roberto, perdona. No, te interrumpí. Pienso que es el temor natural que tiene la gente hacia lo que implica un conocimiento mayor que el de uno tiene o una posición mayor de la que uno puede tener en ese momento. Claro, como el médico y el científico les decía, oiga, dele más, la gente estaba arredrada por la posición de poder que estaba ejerciendo el científico, el examinador. Sí, por eso pienso que además las teorías hoy de educación es autoafirma el niño o piense que hágalo pensar por él y no solamente a través de una figura de poder o de autoridad. Muy bien. Déjenme contarles una cosa aquí y ya vamos a la parte filosófica porque hasta ahora estamos examinando como el componente psicológico. ¿Saben qué porcentaje de personas, cuando este investigador llegaba al tercer comentario, te toca seguir? ¿Saben qué porcentaje de personas siguió? 0. 100% de las personas votaban la toalla ahí. Te toca, no tienes otra opción. Y las personas respondían cosas que iban por la línea de, ¿así me toca? No me toca nada. ¿De verdad? ¿No tengo otra opción? Sí tengo otra opción. Es decir, el experimento de Milgram probó dos cosas increíbles. La gente común, como Eichmann, en determinada situación, estaban dispuestos a pasar el umbral de la muerte causada a otro. 1. Ok, aterrador, 65%. 2 de cada 3. Pero la segunda cosa que demostró, no lo estaban haciendo por autoridad. Porque cuando este tipo acá decía, no te queda otra opción que seguir, 100% botaba la toalla. Dijo, ¿qué carajo? Yo no tengo que hacer esto. Ahora sí viene la parte filosófica. La filosofía comienza cuando se acaban las preguntas sobre los datos pertinentes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué concepto está operando ahí? Difícil, ¿cierto? ¿Uno puede apelar al instinto como un concepto también, Roberto? El instinto, ¿cómo sería el instinto ahí? El instinto, a veces nos movemos por algo que se llama instinto. Yo no sé si juega a nivel de los conceptos, pero ¿qué tienes en mente? Oh, el concepto de supervivencia, que de nuevo, lo puedes explicar desde algo muy instintivo o de golpe para ciertas personas como algún tipo de lógica. Como un concepto de solidaridad básico con el otro. Puede ser, pero ¿por qué la persona entonces sí pasó de los 225 vatios? ¿Qué dice María? El concepto de autoridad también. Concepto de autoridad. Y llegado a un cierto punto el concepto de autoridad resulta que la gente lo vota para el carajo.
¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Por qué pasó a los 225? Y esto no fueron 2 o 3, fueron 65%. Milgram se imaginó que solo el 13% de los seres ahí sentados electrocutando a otro tenía la pericia de pasar de los 200. Y se chocó con este dato aterrador de la naturaleza, de los seres humanos. 65%. Dijo, no, esto está mal, vamos a otros países. Lo hizo en otros países, 65%. No, esto es de pronto porque es aquí en la universidad, lo hizo por fuera de la universidad, 65%. Dijo, no, esto depende de las profesiones de las personas. Lo hizo con enfermeras, las que más pasaban, las enfermeras fueron más allá del 65%, no les dolía causar dolor, pero sí hacían el promedio de todas las profesiones que investigó, 65%. Hombres, 65%. Ustedes, perdón, señoras, no salen mejor libradas, 65%. Las mujeres no son menos crueles que los hombres, eso es un concepto que se pegó en la cultura y es simplemente falso. Exhiben crueldad de otras maneras y demás, pero no es que sean menos crueles, es una constante humana. Entonces, análisis filosófico. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Qué dice María y qué dice Alejandra? Pues pensaba si tal vez como que responden a la autoridad, pero no al totalitarismo. La autoridad funciona como en la medida en que no se viole su libertad, algo así como... Eso, muy bueno. Entonces cuando me dicen que tengo que hacer algo, digo que no, porque es una autoridad como con la que yo ya no tengo un acuerdo. Me estoy poniendo, no, algo así. Muy bien, tiene esa intuición. Elabórela un poco más, porque no sea como solo... Pongámosle pies y cabeza a eso, porque tiene una idea interesante. ¿Qué dice Alejandra? Yo creo que hay dos cosas. Una, que sí hay una tendencia de los seres humanos a disfrutar del dolor ajeno. Y lo dice una médica, ojo. Como, o sea, sí hay como algo ahí de que somos crueles. Pero también creo que es que las personas se autojustifican. Entonces, probablemente creen que están sirviendo como a un bien mayor. Entonces, como eso del mal menor, que es, bueno, le causó dolor a esta persona, pero es que estoy contribuyendo a la ciencia, estoy creando conocimiento, estoy ayudando aquí a la universidad y con los científicos, y como que se autojustifican, mientras que cuando ya seguramente sale el lado totalitario, pues dice, no, tampoco. Pero sí creo es que se crean esas ideas de causar un mal por un bien mayor. O sea que hay algo en la naturaleza humana que impulsa a disfrutar del dolor ajeno. Sí. No, está Creo bien. Que son las dos cosas, o sea, que hay las dos cosas, que por un lado sí hay algo ahí, y por el otro también que tendemos a autojustificarnos creando cosas que... No, mire, me encanta lo que está saliendo a la luz aquí, porque ustedes, sin ser expertos en filosofía, ustedes están reproduciendo básicamente los conceptos que se han dado a través de la historia de la filosofía. Ese es uno de ellos. Lean a Thomas Hobbes. La naturaleza humana los seres humanos están hechos de tal manera que su vida se caracteriza por una búsqueda incesante de poder, dice Hobbes. Y eso eso solo cesa con la muerte. Y si nos toca pasar por encima de otro, pues así es. Pero no es la única posición que hay al respecto. ¿Qué dice Camilo? Yo quería decir hace rato que en el experimento de Stanley Milgram, el que está al otro lado, pues no está sintiendo nada. No sé si eso quedó no está claro. Conectado. Sí. Él es un actor. Está simulando. Dice, Es un actor. Sí.
Entonces quería decir eso de pronto para las personas que no conocieran. Yo conocí ese vaina por ahí en la universidad, me acuerdo que lo vimos en algún momento. Hoy en Yo día está quería prohibido decir, el experimento. sí, sí, claro. Yo quería decir que estas personas se les explica muy bien, el experimento está bien diseñado en ese aspecto, y estas personas que entran a testarse obedecen las reglas del experimento y obedecen las reglas del sistema. Entonces, y nos pasa mucho en la vida real. A veces no sabemos ni siquiera que estamos haciendo daño, simplemente estamos obedeciendo reglas. Muy bien. Es como parte de estar atrapados en esa misma maraña conceptual que es ese sistema de pensamiento actual. A mí me parece que hay un ejemplo que es interesante. Hace poco en redes sociales le estaban dando palo al zorrillo ese que se la pasa enamorado, que veíamos cuando éramos pequeños, el que hablaba Ahora es un francés. acosador sexual, sí. Ahora es un acosador sexual, es una vaina terrible y pues él no ha dicho nada malo, mejor dicho. No, el pobre Foucault, el famoso filósofo Foucault, ahora también es acosador sexual. Es una cosa en que ya no se puede leer a Foucault tampoco. A Dragon Ball lo vetaron en España hace poco, ¿no? Precisamente Sí. porque se calificó de sexista y hay cosas. Déjenme darles, antes de que se nos acabe la sesión, una interpretación mía, y va muy por el lado de la de Camilo. Y es, aquí empieza uno a construir filosofía, porque fíjense, salieron a la luz algunos de esos conceptos. Los seres humanos son, disfrutan del dolor ajeno. Puede ser, puede ser. Eso lo sostiene Nietzsche, por ejemplo, muy claramente. Sin sangre no hay fiesta. Y eso es así desde nuestros orígenes. Y la civilización es una forma de calmar eso, de apaciguar eso. Yo creo que, y no sé, tendríamos que construir una teoría aquí, pero yo diría, esta persona que está tratando de hacer, W, simplemente de encajar. Simplemente encajar. No romper ningún marco. Y quiere colaborar. Las personas, cuando llegan a una situación nueva, quieren no ser la piedra disonante. Quieren no romper lo que decía Camilo. Yo creo que Camilo lo mencionaba ahorita. Esta persona quiere que la cosa salga. Pero ya cuando se pasa en un punto y le dice, usted le toca entrar en ese modo, y creo que María también lo mencionaba relacionado con su libertad. La persona dice, pa'l carajo, no me toca. Piensen esto como un concepto. Yo puedo estar equivocado, probablemente lo estoy, no lo sé, pero piénsenlo como un concepto. El concepto es algo, ahora sí, definámoslo un poco mejor. Un concepto es algo que tiene instancias. Por ejemplo, el concepto de gato. Gato. Todos los gatos en Bogotá. ¿Es qué? Es una entidad abstracta, es un conjunto. Pero los gatos concretos sobre los cuales él habla son gatos reales. Igual, la idea de encajar aquí es algo que se ve en otros lados. Es un concepto, tiene instancias. ¿Qué pasa cuando alguien llega a una oficina, por ejemplo? Está tratando de encajar. ¿La persona qué puede hacer? No, es que me pusieron a, qué sé yo, hacer algo que está desviado y es corrupto. Y la persona, sin ser mala, siendo una persona común, muy probablemente entre en la dinámica de hacer el acto corrupto. Simplemente por no desencajar. Pero el momento en que a esa persona le digan a usted le toca hacer esto, parece que la persona bota la vaina para lo más lejos posible. No sé.
La gente tratando de encajar es capaz de hacer cosas increíblemente absurdas, malas, deleterias de sí mismo y demás. No sé. Mírenlo en otros ejemplos. Este es el ejercicio filosófico. Miren ese concepto operando en otros lados. Los chicos de las fraternidades, Carlos, que dirige un colegio, ¿qué están dispuestos a hacer los chicos en un colegio por encajar con un grupo de amigos al cual quieren entrar? Prácticamente cualquier cosa. ¿O no? Las juventudes nazis en su momento eran los que encajaban, los que articulaban, realmente eran los que salían adelante y de esas juventudes nazis aparecieron luego este tipo de jerarquías y este tipo de monstruos. Sí. Pero dentro de un sistema en el que todos obedecían, es como mi punto de vista. Y, no, y prácticamente no estás haciendo nada malo. Cuando ¿sí? este W no está haciendo daño, no está obedeciendo. Así es, cuando estas dinámicas cogen momento, cuando se vuelven muy grandes, la gente no para. Es como la corrupción en Colombia. Es absolutamente extendida porque es una dinámica en la cual la gente está tratando de encajar. Y piensen en el lenguaje de la corrupción. Estos conceptos se expresan a través del lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje de la corrupción? Casi nunca es la amenaza directa. Usted no puede, usted le toca hacer eso. No. Venga, chino, hágale, yo era como usted. Ayúdenos. ¿Para qué se va a perder esa plata? Yo sé que eso es maluco, pero hágale. Va a llegar un momento que usted entienda. Fresco. Y cuando la persona hace el acto indebido, el acto corrupto, la maldad o lo que sea, recibe el espaldarazo de muchas otras personas. Buenísimo, excelente, nos cogiste la idea, así se hace, esto es lo que esperamos de ti, no sé qué, y sí sé más. ¿Qué opinan? No sé. ¿Qué dice Miguel? Bueno, pues algo que de todos modos, como adicional a lo que decía del concepto de mal, de banal y de superficial, creo que también tiene que ver mucho con que es relativo, o sea, ese concepto es relativo a. Este tema de la banalidad del mal lo escuché yo hace muchos años por un tema laboral. En esa época yo trabajaba cobrando impuestos. Entonces, si el contribuyente no pagaba, yo tenía que embargarlo. Llegó un contribuyente, filósofo, y entonces me dijo, es la banalidad del mal, ¿sí? Nosotros cobrando creíamos que estamos haciendo un bien, pero cuando yo embargaba, entonces a la empresa que embargaba la afectaba y le hacía mal porque no podía pagarle a los empresarios. Entonces, pero quienes estamos cobrando dicen, es que el que no paga impuestos no cumple la norma y ¿sí? Entonces, tanto el uno como el otro creía que el otro estaba actuando mal. Entonces, es relativo, ¿sí? Todos dentro del mismo sistema legal, ético, moral, éramos buenos. Pero nuestras acciones en ese momento, de una manera, digamos, amparada por la ley o porque algunos no pagan impuestos porque para qué si se los van a robar los políticos, se justifican. Todos creen que están actuando bien, ¿sí? Pero finalmente estábamos afectando de una u otra manera al otro. Entonces ese tema también es relativo a. Sí, por eso es tan complicado poder definir qué es el mal. ¿Qué dice Jorge? Sí, me quedé pensando sobre todo en la parte de que todos se negaron a generar más correntazos y que se hizo este experimento en muchos otros lugares, un poco saliéndome un poquito de lo que preguntaste ahora, pero me quedé con la idea de que, haciendo un poquito más de filosofía política, de que probablemente los seres humanos, y algo que esto ya decía María, no colaboran con la autoridad cuando esta ya no representa unas ideas, unos anhelos, unos deseos, que en este caso puede ser un principio de empatía, de no dañar. Entonces me quedé pensando mucho en esta cuestión de que no hay acción cuando ya no hay legitimidad, o sea, cuando se pierde la legitimidad en la autoridad, esta cuestión de pueblo-autoridad que siempre está pensando en filosofía política. Eso. Me parece que obedecemos la autoridad hasta que se nos dice que es inevitable.
Entonces la excusa de Eichmann de que yo solo estaba obedeciendo órdenes, realmente la tumbó el experimento de Milgram. Ah, no, es que yo solo estaba obedeciendo órdenes. Ah. ¿Qué dice Alejandra? Yo me quedé pensando en lo que estaban diciendo de los falsos positivos que dijo Carlos, y pensaba también que es muy importante que no, es como una cadena. Entonces, seguramente ya los demás abajo, hay muchas veces que ni siquiera nadie les dio la orden. Si no lo hacen ya para cumplir como con ese bien, entonces dice, ah, no, me voy a ir a hacer esto porque es que con eso voy a contribuir, o bueno, cada uno con sus justificaciones, y cada que nosotros decimos mucho quién dio la orden, que vive, que no sé qué, eso es una cadena que es interminable y que nunca se podrá encontrar, porque justamente es la banalidad de eso. Es que cada uno hacía su pedazo, cada uno, me pagan, me van a dar el fin de semana libre, es que eso viene de allá arriba, y muchos lo hacen incluso sin haber recibido ninguna orden. Es que sí, estoy ayudando a erradicar en la guerrilla, lo que sea, sin ni siquiera tener ninguna justificación ni ningún orden precisa. Sí. Me parece. Cuando ustedes miran